buenas noches. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna les da la más cordial bienvenida al Seminario de Actualización de Corrupción de Funcionarios, Negociación Incompatible y Tráfico de Influencias. El ponente a cargo es el abogado Henry Coronado Salazar, abogado penalista con 8 años de experiencia comprobada en el litigio penal, con estudios concluidos en el doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Mayor de San Marcos, dentro del quinto superior y segundo puesto en máster en Ciencia Penal, por la misma casa de estudios, ex asesor de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, ex auditor en OXI de la Universidad Jorge Basadre Groman, Tacna, ex abogado de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, ex coordinador de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, ex asistente judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, ex asistente en función fiscal del quinto despacho de investigación de las Fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Para quien pido un fuerte aplauso. El doctor. Sí, muy buenas noches. Ante todo, mi agradecimiento al señor decano del Colegio de Abogados de Tacna, a la Junta Directiva y a cada uno de ustedes por concurrir a este seminario en delitos de corrupción de funcionarios, donde se analizará concretamente esta noche el delito de negociación incompatible. Más o menos el marco de la ponencia de esta noche está dividido en 3 partes. No sé si vamos a tener que bajarlo del ecran para poder explicarles. Pero de manera general les preciso lo siguiente. El delito de negociación incompatible viene a ser uno de los delitos más comunes dentro de los delitos de corrupción de funcionarios que la Fiscalía propone a nivel nacional. En mi experiencia en delitos de corrupción de funcionarios, muy pocas veces he visto acusaciones fiscales por el delito de corrupción. No se sorprendan cuando ustedes vean en las acusaciones fiscales por las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios como tipo alternativo del delito de colusión, el delito de negociación incompatible. Este delito, señores, actualmente tiene pena efectiva. ¿Qué quiere decir? Que ya no se puede imponer pena suspendida porque existe una norma prohibitiva. Esta noche vamos a hablar, entre otras cosas, el análisis del tipo penal de negociación incompatible. Vamos a hablar también sobre los criterios jurisprudenciales y finalmente vamos a hacer las conclusiones respecto a este tipo penal. En ese sentido, mi ponencia está dividido en 3 partes para que puedan ustedes también seguir la secuencia. ¿Puedes bajarlo el ecran? Sí. Alguien que me ayude. Bueno, vamos a continuar. Como les mencionaba, ¿puedes poner por favor la secuencia de la exposición que vamos a hacer? No, las diapositivas. No. En todo caso te presto el USB. Ponlo de aquí. Sí, algo pasó. Bueno, vamos hablando en todo caso de este tema. Y vamos luego centrando. Les mencionaba que es necesario el micro o me pueden escuchar. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Dime? Sí, micro. Sí. Bueno, como les mencionaba, el delito de negociación incompatible, en primer lugar, dentro del Código Penal se encuentra dentro del título 18 del Código Penal. Y
y en la sección específica cuarta del Código Penal, referido a corrupción de funcionarios. Entonces, el delito de corrupción de funcionarios, de cierto modo, no solamente comete los funcionarios o servidores públicos, también cometen el delito de corrupción de funcionarios los particulares. Pero esta noche vamos a hablar concretamente del delito de corrupción de funcionarios que cometen los funcionarios o servidores públicos. Correcto. Ahora, díganme, ¿alguien de aquí del grupo sabe a quién se le denomina servidor o funcionario público en materia penal? ¿Dónde encontramos la denominación de funcionario o servidor público en el ámbito penal? En la administración pública. En la administración pública. Pero en el ámbito penal, ¿existe alguna norma que establece quién es funcionario o servidor público? Hacia abajo. Ya, correcto. Ese tema de quién es funcionario público, quién es servidor público, cuándo se comete el delito, cuándo se materializa, cuáles son sus requisitos, cuál es la modalidad, cuál es el criterio jurisprudencial que existe a la fecha respecto a este delito, vamos a hablar esta noche. Como les mencionaba al inicio, la exposición tiene tres partes. La primera parte va a ser el análisis del tipo penal, la segunda parte los criterios jurisprudenciales y la tercera parte va a concluir con las conclusiones y las preguntas del público. Para de este modo poder organizarnos y poder avanzar la ponencia. Vamos por la primera parte. La primera parte está referida al tipo penal. Hemos mencionado, y también quiero precisar esto, en las diapositivas se van a quedar, así que me gustaría por favor, si quieren apuntar algo, lo pueden hacer, pero tal vez lo mejor sería que puedan oír y al final puedan preguntarme. ¿Por qué les menciono esto? Como les he mencionado al inicio, este delito de negociación incompatible es uno de los delitos más comunes que la Fiscalía propone en las acusaciones fiscales. ¿Qué quiere decir? Después del peculado, en el ranking, llamemos así, está el delito de colusión o negociación incompatible. Si nosotros vamos a una fiscalía especializada en corrupción de funcionarios a nivel nacional, vamos a ver como uno de los delitos más comunes este tipo penal. Y también les manifiesto, este delito de negociación incompatible a la fecha tiene pena efectiva. O sea, una persona que ha cometido un delito en el año 2015, 16, 17, 18 o actualmente, con respecto a este tipo penal, no va a tener pena suspendida. Entonces, ¿por qué es importante conocer sus elementos, cuándo se materializa? Y tal vez también me gustaría compartir con ustedes cómo defender en este caso del delito de negociación incompatible. Les presento pues al artículo 399 del Código Penal, que concretamente hace mención al tipo penal materia de análisis. Señala, ¿no?, el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo y será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Primer punto que analizar. Les he mencionado de manera general. Si hablamos de funcionario o servidor público en materia penal, ¿a dónde tenemos que concurrir para determinar quién es funcionario o servidor público? ¿Alguien de aquí me puede mencionar? ¿Sabe alguien que en materia penal a quién se le denomina funcionario o servidor público? Es totalmente distinto la definición de funcionario o servidor público en otras ramas del derecho. Es totalmente distinto en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, pero en el ámbito penal tenemos una definición concreta. Entonces, si tenemos una definición concreta de funcionario o servidor público, en primer lugar, ¿a qué artículo del Código Penal tenemos que recurrir para determinar primero quién es funcionario o servidor público? Tenemos que recurrir al artículo 425 del Código Penal. ¿Y qué dice el 425 del Código Penal? Si ustedes me lo permiten, tal vez lo pueda leer, pero si no, podemos avanzar. Pero de manera general, les voy a hacer mención. Artículo 425 del Código Penal. Funcionario o servidor público. Se consideran funcionarios o servidores públicos los siguientes: los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso
si emana de elección popular. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, las demás indicados por la Constitución Política y la ley. Entonces, señores, para determinar en el ámbito penal quién es funcionario o servidor público, tenemos que recurrir al 425. ¿Qué quiere decir? Que una persona sin necesidad de tener un vínculo, llamemos así como contratado por el 728 o 276 o como CAS, también por otro tipo de vínculo con el Estado puede cometer este delito de negociación incompatible. Entonces no se sorprenda que el delito de negociación incompatible no solamente puede cometer un funcionario servidor público nombrado o que tenga un contrato como del 276 o del CAS. La norma es un tipo penal abierto cuando menciona cualquier tipo de vínculo contractual. Entonces, el artículo 399 tiene un antecedente. Toda norma requiere el análisis del antecedente. ¿Cuál es la fuente de esta norma? La fuente es el artículo 265 del Código Argentino, pero el artículo 265 del Código Argentino tiene otra fuente que es el 439 del Código Penal Español. Entonces, nosotros tenemos como antecedente del 399 el Código Penal Argentino. Ahora bien, en cuanto al análisis de la tipicidad objetiva, ¿quién es el autor en este delito? En el delito de negociación incompatible, siempre el autor, la persona que va a cometer el delito, va a ser un funcionario o servidor público, teniendo presente el 425. O sea, tenemos que hacer un análisis del 425 para determinar quién es el sujeto activo. Pero no basta ser funcionario o servidor público para ser el autor de este delito, sino que este funcionario o servidor público, en el ejercicio del cargo, tiene que participar. ¿En qué? En los contratos o en la realización de operaciones en representación de la administración pública. Pero no basta eso, sino debe interesarse en provecho de un tercero. ¿Cuál es el sujeto pasivo? ¿Quién es el agraviado? Porque también en la experiencia nos ha pasado que algunas municipalidades, a través de su procurador, se constituyen en actor civil. El único sujeto pasivo es el Estado. En el caso concreto que estamos analizando, el delito de negociación incompatible, el representante del Estado, legitimado para ser sujeto pasivo y que va a representar los intereses del Estado, es la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido en este delito viene a ser la lealtad y la probidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de su deber encomendado. Entonces, señores, de manera general estamos mencionando que el delito de negociación incompatible no solamente lo comete un funcionario o servidor público que pueda laborar bajo el 276, bajo las modalidades del CAS, sino también cualquier persona que tenga vínculo contractual con el Estado. Pero para determinar ello es necesario recurrir al 425 del Código Penal. En cuanto a los elementos para su configuración, les he mencionado que no basta ser funcionario o servidor público para que pueda ser el autor de este delito. Para que sea autor de este delito de negociación incompatible, tiene que concurrir los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, funcionario público, funcionario o servidor público. El delito de negociación incompatible es un delito especial. ¿Por qué? Porque solamente el funcionario o servidor público va a cometer ese delito. El particular aquí responde como cómplice. ¿Correcto? Ahora bien, ya que estamos hablando del cómplice, yo les pregunto, ¿alguien sabe cuál es la última modificatoria a nivel constitucional respecto al tema de la prescripción en este delito en concreto? ¿Alguien sabe
¿Cuándo prescribe el delito de negociación incompatible con respecto a un particular? Les menciono que conforme al artículo 41 de la Constitución hay una modificatoria, y esa modificatoria hace mención que la prescripción, en este caso, de la acción penal en los delitos contra la administración pública, tan igual que para los funcionarios y servidores públicos, se duplica. ¿Qué quiere decir? Si estamos diciendo que el delito de negociación incompatible tiene una pena de 4 a 6 años, ¿en cuánto tiempo creen que va a prescribir este delito? 8 a 12, ¿verdad? No, en 12. Eso teniendo en consideración la prescripción ordinaria y extraordinaria. Entonces, a nivel constitucional, en el artículo 41 se menciona el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. Entonces, señores, esta es la última modificatoria a nivel constitucional con respecto a ¿quién? Al extraneus, que estamos mencionando aquí. El extraneus siempre va a responder como cómplice en este delito de negociación incompatible. Pero también les he dicho que no basta ser funcionario o servidor público para ser el autor de este delito, sino que este funcionario o servidor público con facultades y competencias para intervenir en los contratos u operaciones tiene que mostrar un interés a favor de un tercero. Pero cuando hablamos de contratos u otras operaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo o a qué hace referencia la norma? En la experiencia, en lo que hemos visto, normalmente este delito de negociación incompatible se da en los contratos que realiza el Estado. ¿Ustedes han escuchado de la ley de contrataciones? Donde todas las entidades normalmente usan la ley de contrataciones para contratar servicios, obras, para licitar y todo lo demás. En esos supuestos normalmente se da esto de negociación incompatible. En todas las instituciones públicas normalmente se hace la contratación estatal. Y cuando dice operaciones, la norma señala que el margen de aplicación no es restrictivo, sino se puede también dar la negociación incompatible en otro tipo de contratos. La pregunta es, por ejemplo, en un proceso de selección de CAS para un personal en una institución X, ¿podría haber negociación incompatible? ¿Podría darse negociación incompatible en un proceso de selección para un personal de CAS? El delito de negociación incompatible, según menciona la norma, sí se puede dar en un proceso de selección de personal de CAS. El delito de negociación incompatible puede darse tanto en actos preparatorios, en el proceso de selección o en la etapa de ejecución contractual. Aquí, lo determinante es establecer la prueba, que viene a ser el elemento de convicción. Esto significa, señores, como repito, no basta ser funcionario o servidor público. Que el funcionario o servidor público tenga competencias para contratar y en ese proceso muestre este interés. El tercero, ya lo adelanté, el tercer elemento es esto. El interés puede ser directo, indirecto o también puede ser por acto simulado. Directo es cuando el funcionario o servidor público que participa en esta contratación estatal muestra pues el interés en el contrato u operación realizando todos los actos administrativos. Normalmente este delito de negociación incompatible, ¿dónde lo vemos? Normalmente lo vemos en los procesos de selección. Se puede procesar solo a una de las personas que participa como miembro del proceso de selección, o también podemos imputar el delito de negociación incompatible a todos los miembros que participan en un proceso de selección. ¿Cómo puedes librarte tú, como funcionario público designado para un proceso de selección, en un delito de negociación incompatible cuando son 3 personas y tú no estás de acuerdo con la calificación que están realizando las 2 personas que han sido designadas como miembros del proceso de contratación? ¿Saben cómo debe hacerse? Porque en este delito, si a usted lo designan como miembro del proceso de selección y usted
no hace nada, simplemente lo firma, porque normalmente en este delito participan ¿quiénes? Participa un representante del área usuaria. ¿Participa normalmente quién? El de logística. Pero también participa un tercero, que normalmente es el que lo ponen como parte integrante del grupo, llamemos así, y que no sabe nada de contratación estatal, sin embargo va a verse involucrado cuando no hace nada. Entonces, de la experiencia que tengo en corrupción, la forma de librarse, si usted es miembro o integrante del proceso de selección, es, usted tiene que hacer constar su disconformidad. ¿No? Usted no puede separarse de ese proceso de elección porque lo designa mediante una resolución el titular de la entidad o el encargado, en este caso puede ser un gerente. Si usted no está conforme con la calificación que va a realizar ese colegiado, debe dejar constancia de ello. ¿Por qué les digo esto? Porque si no lo hace así, la acusación fiscal va a decir que son coautores de ese delito de negociación incompatible. Este delito de negociación incompatible, en cuanto a la calificación, en muchos casos la Fiscalía dice que es omite la función. O sea, los miembros del tribunal, los miembros del proceso de selección debieron haber revisado, digamos, minuciosamente las propuestas técnicas y la económica, digamos, para otorgar la buena pro. Sin embargo, han hecho caso omiso y otorgaron la buena pro. Este delito, amigos, se comete de manera dolosa. No hay negociación incompatible de manera culposa o de omisión, llamemos así. Entonces, mediante actos simulados también se puede dar esto. Cuando la gente realiza actos de celebración y realización de contratos o operaciones aparentemente defendiendo los intereses del Estado con empresas ajenas que en realidad son de propiedad del funcionario servidor. A ver, esta tercera parte, ¿a qué nos recuerda? En las municipalidades, en los gobiernos regionales o en otras entidades. Ustedes no han escuchado decir por ahí a muchas personas diciendo ese bien que está trabajando para el Estado o para la municipalidad X es del alcalde o es del regidor o es de su familiar, y que simplemente están maquillando para que brinde el servicio a través de un tercero. Ese supuesto entra aquí cuando dice mediante actos simulados. Entonces, señores, la modalidad de interesarse puede ser de manera directa, de manera indirecta y también por acto simulado. Ya hemos dicho, de manera directa, a través de actos externos y objetivos. Y de manera indirecta es cuando se utiliza a otras personas para la promoción o favorecimiento de los intereses particulares. Siempre en este delito de negociación incompatible va a haber un tercero. Ese tercero, ¿quién es? Normalmente es el proveedor. Puede ser, señores, que ustedes participen como proveedor en cualquier entidad. Por ejemplo, yo soy proveedor de mis servicios jurídicos. Puedo brindar servicios externos a una entidad pública, como abogado, para una consultoría o simplemente para brindar servicios jurídicos. Sin querer queriendo, como dicen, te puedes ver involucrado en este delito. Y ya les repito, este delito tiene pena efectiva para el funcionario y servidor público y para el particular. ¿Saben cuál es la norma que hace mención a ello? Les presento al artículo 57 del Código Penal y concretamente dice: la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos. 399. ¿Qué quiere decir? Que está dentro del supuesto establecido por la norma el tipo penal de negociación incompatible. Entonces, si usted es funcionario o servidor público, piénselo bien, porque hay una prohibición normativa de que exista una pena suspendida en este delito. ¿Y desde cuándo es esta modificatoria? Desde el año, artículo modificado por la ley 30.710, desde el 29/12 del año 2017. Entonces, señores, este delito tiene pena efectiva hoy en día. El otro tema. Aquí en el delito de negociación incompatible, la clave es que este funcionario o servidor público va a mostrar un interés
defraudando prácticamente desde mi punto de vista el interés general, que viene a ser el interés de la sociedad. ¿Por qué? Va a sobreponer los intereses particulares sobre el interés público. Y para que se materialice este delito, ¿tiene que haber el resultado o no? ¿O es de peligro abstracto? ¿O es de peligro concreto para que se materialice este delito? Este funcionario público, que en el proceso de selección, pongamos un ejemplo, digamos, no ha revisado bien la propuesta técnica y otorgaron la buena pro, pero antes que se firme el contrato, el titular de la entidad, digamos, lo anula. ¿Ya se puede procesar al funcionario servidor público por el delito de negociación incompatible o no? ¿O tiene que haber ese contrato y ese, digamos, la contraprestación del proveedor hacia la entidad para que se materialice este delito? A ver, ¿cómo piensan ustedes? Si estamos diciendo, los miembros del proceso de selección favorecieron, digamos, mostraron un interés ajeno para que el proveedor X gane la buena pro, digamos. Pero el titular de la entidad, el que tiene que firmar el contrato, dice, yo no voy a firmar, lo voy a anular. ¿Se materializó o no el delito de negociación incompatible? A ver, quiero escuchar. Este delito es de peligro concreto. En el momento que este funcionario servidor público, miembro del comité, llamemos así, mostró ese interés indebido, desde mi punto de vista se ha materializado el delito, más allá de que se firme o no el contrato. Entonces, señores, tengan mucho cuidado cuando se les investiga por el delito de negociación incompatible. He mencionado al inicio que este delito de negociación incompatible, llamemos así en el ranking de los delitos de corrupción de funcionarios, viene a ser el segundo, después del peculado. Y normalmente, ¿qué pasa? La Fiscalía, en muy pocos casos, lleva en las acusaciones fiscales el delito de colusión. Por eso, en las acusaciones fiscales, este delito lo lleva de manera alternativa a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el delito de colusión es más... ¿Qué? ¿Por qué? Porque el delito de colusión es más difícil de investigar, es más difícil de obtener las pruebas para poder lograr una condena. Pero en este delito de negociación incompatible, no. El fiscal simplemente tiene que demostrar ese interés indebido que tuvo el funcionario servidor público con respecto a este particular que se llama extraneus. Por eso, señores, en la mayoría de las acusaciones fiscales ustedes van a ver acusación fiscal contra X como delito principal, colusión. Y de manera alternativa el delito de negociación. ¿Y qué pasa en juicio oral? Ustedes cuando han ido a litigar en los delitos de corrupción de funcionarios y concretamente en este delito, ¿qué pasa en la práctica? Que el fiscal dice, señor juez, tipo penal de negociación incompatible. ¿Es difícil de probar esto en juicio oral? No, es fácil de probar. La prueba idónea en este delito de negociación incompatible, ¿qué tipo de prueba es? ¿Personal o documental? Documental. Porque se supone que este proveedor, este particular, presenta, digamos, su sobre con propuesta técnica y económica, igual que los demás, para participar en un proceso de selección. Por ahí no cumple algún requisito. Le falta años de experiencia, el personal propuesto no es el idóneo, algo que debe faltar. Y ese algo que debe faltar, este funcionario servidor público que está encargado del proceso de selección lo va a admitir. Y cuando lo admita, va a haber esa prueba documental que el fiscal va a evidenciar en juicio. Va a decir, esto es lo que quería el área usuaria. Estos eran los términos de la referencia del área usuaria. Esto tenía que haberse convocado. Esto es lo que tenía que haberse comprado. Sin embargo, los miembros de selección, ¿qué han hecho? En vez de rechazarlo, de no admitir la propuesta, lo han admitido. Le han dado una puntuación y le han otorgado la buena prueba. Entonces, desde mi punto de vista y también de la práctica que veo, la prueba idónea aquí es la prueba documental, más allá de la prueba personal. Con respecto a la prueba personal, llevaré pues
a otra persona que participó en el proceso de selección para saber cuál es el procedimiento. Pero la prueba personal, desde mi punto de vista, no va a suplir, porque aquí, desde mi punto de vista, es netamente prueba documental la prueba que va a llevar a una condena por el delito de negociación incompatible. Entonces, no se sorprendan que el delito de negociación incompatible puede darse en los actos preparatorios. ¿Qué quiere decir? Cuando hacen estudio de mercado. Ustedes han visto que el área logística es el área encargada de realizar el estudio de mercado casi en todo, para la compra de todos los servicios. ¿Qué pasaría si el área de logística que hace el estudio de mercado realmente no hace el estudio de mercado, sino simula ese estudio de mercado, con tal de favorecerlo a usted, por ejemplo, en un proceso de contratación para el CAS? También se puede dar negociación incompatible en el proceso de selección, les he dicho, cuando actúa ya los miembros. Y también puede darse en la etapa de ejecución contractual. Ejemplo. Por ejemplo, una entidad X ha encargado que se realice, digamos, el pintado de estas aulas, de este ambiente, con X tipo de pintura. Pero ¿qué pasa? El proveedor ha realizado el pintado de este ambiente, pero no ha utilizado esa pintura. Y alguien que tenía que dar la conformidad lo dio, sin cerciorarse que realmente se utilizó ese tipo de pintura. ¿Habría o no negociación incompatible en la fase de ejecución? Sí habría, porque el delito de negociación incompatible se puede dar en actos preparatorios, se puede dar en el proceso de selección y se puede dar en la etapa de ejecución contractual. Entonces, señores, negociación incompatible no es un tipo especial, no es un tipo subsidiario. Es más, es uno de los tipos penales que hoy en día la Fiscalía de Anticorrupción, sobre todo, lleva casi en todas las acusaciones cuando tiene que ver con obras o servicios. ¿Y quiénes son, en este caso, los clientes? Los clientes son todas las instituciones públicas, porque todas las instituciones públicas realizan el proceso de compra o convocan para la realización de obras o servicios. Entonces no se sorprenda cuando un personal que trabaja en logística, un personal que trabaja es designado como miembro del proceso de selección, o un personal del área usuaria que tenía que dar la conformidad del servicio, sea investigado, acusado y juzgado por el delito de negociación incompatible. Ahora bien, entonces, cuando hemos mencionado que este delito normalmente se da en los contratos, estamos refiriéndonos a los contratos, sobre todo de contratación estatal, o sea, en esos procesos de selección que establece la ley de contrataciones del Estado. Pero la norma señala que también puede darse en otro tipo de operaciones. Por eso les mencionaba, en un proceso de selección de CAS, ¿podría haber negociación incompatible? Sí. Y les voy a dejar una sentencia al final para que ustedes mismos lo vean. En cuanto a la tipicidad subjetiva de este delito se comete de manera dolosa. Hay muchos fiscales que cuando realizan la acusación fiscal por el delito de negociación incompatible, señalan, ha omitido revisar, verificar los términos de referencia o los documentos que presentó el proveedor. ¿Es correcto o no cuando dice eso? Les estoy diciendo que aquí no, el delito de negociación incompatible no es omisión, no es no dejar de revisar, sino es hacer. En este caso el autor realiza una acción dolosa. Si fuera omisión sería otro delito, omisión de funciones, pero en este caso es una acción dolosa. Entonces, aquí el sujeto activo, funcionario o servidor público, y para los que acaban de llegar, 425 del Código Penal, tiene que actuar con dolo. Y en cuanto a la autoría y participación, ya me adelanté, pero lo voy a repetir. Autor va a ser en este delito de negociación incompatible el funcionario o servidor público.
que participa en un proceso de contratación estatal u otra operación y que en ese proceso muestra un interés indebido. ¿A favor de quién? De un tercero, que en este caso va a ser un proveedor. Y este particular responde a título de cómplice. Nunca el extraneus o el particular va a ser autor de este delito de negociación incompatible. Les he dicho, muchos de los que estamos aquí somos abogados y podemos vernos involucrados si no conocemos este tipo penal. Les he dicho que el mayor comprador de servicios, de bienes, es el Estado. Y usted mañana presenta su CV a una institución X para ser proveedor de su servicio jurídico. Y sin saber o sin querer, se puede ver involucrado en este delito de negociación incompatible. En cuanto a la consumación de este delito se va a consumar cuando este funcionario servidor público que participa en el contrato u operación muestra un interés indebido. O sea, la consumación es instantánea. Más allá de que nosotros digamos, pero la prueba ¿dónde está? El tema probatorio es otra cosa. El tema probatorio se tendrá que realizar a nivel de juicio oral. El fiscal tendrá que demostrar en qué momento este funcionario servidor público mostró este interés indebido a favor de un tercero. O puede ser incluso de sí mismo. Entonces, esta idea que les he dicho de que se puede dar en cualquier etapa del proceso de selección, lo ha señalado la Corte Suprema. No es que yo vengo a señalarles de que el delito de negociación incompatible se da solamente en el proceso de selección. Aquí está una casación 67-2017 Lima, donde señala que puede darse en distintas fases del proceso de selección. Entonces, señores, la consumación es instantánea, más allá del tema probatorio que el fiscal tendrá que demostrar en un juicio oral. Ahora bien, pero también el tipo penal es autónomo, no es residual, no manda a otro tipo penal. Ustedes saben que en los delitos contra la administración pública, la mayoría de los tipos penales mandan a una norma extrapenal. Por ejemplo, en el delito de peculado, ¿a dónde manda? ¿A qué norma extrapenal manda? A un ROF, un MOC, primero para determinar, por ejemplo, su relación funcional. Este delito de negociación incompatible es un tipo penal autónomo, porque no necesita de otra norma extrapenal para que se configure el tipo penal. Entonces, aquí lo trascendental es determinar si existe o no ese interés indebido del funcionario o servidor público que participa en el ejercicio del cargo en el contrato u operación que realiza. Señalado esto, porque al final hay una sola diapositiva que explica todo, vamos a pasar a los criterios jurisprudenciales. Estos criterios jurisprudenciales, de cierto modo, respaldan lo que hemos señalado. La Corte Suprema ha establecido lo que estamos hablando, cuándo se materializaría el delito de negociación incompatible. Incluso, señores, hay una jurisprudencia que señala que los defectos administrativos no configuran el delito de negociación incompatible. ¿Recuerda ese caso de un gobernador de Ayacucho? ¿Alguien recuerda ese caso del gobernador de Ayacucho cuando en un estado de emergencia convocó a un proceso de selección para unos tractores y que en primera instancia fue condenado, luego lo anularon, luego llegó hasta la Suprema? ¿Y la Suprema qué dijo? Que no cualquier defecto administrativo es un elemento para la configuración del delito de negociación incompatible. Entonces, lo último sobre este delito que estamos analizando, negociación incompatible, es esta casación 231-2017 Puno. Y concretamente en esta casación de Puno señala dos cosas trascendentales desde mi punto de vista. Primero, que este delito de negociación incompatible es un delito de peligro concreto. O sea, tiene que haber lesividad. Segundo, tiene que haber un resultado. Luego, cuando hace mención la Corte Suprema a este deber institucional, hace mención que el funcionario o servidor público quebranta esa confianza
en el cumplimiento de su función. Por eso señala la Corte Suprema que este delito es de peligro concreto y de creación de un riesgo de resultado. El tema probatorio no hay que confundir con el momento de la consumación del delito. El tema probatorio es papel de la Fiscalía. Una cosa será probar, como les he mencionado, a través de documentos, que en X momento del proceso de elección se consumó el delito, y otra cosa será establecer si se cumplió o no las categorías del delito en este delito de negociación incompatible. Y el otro tema, aquí hay una infracción de un funcionario o servidor público respecto a la función que ejerce. En este delito de negociación incompatible se aplica una teoría. ¿Cuál es la teoría que se aplica para la investigación y juzgamiento en estos delitos de negociación incompatible? ¿Alguien sabe? ¿Qué teoría aplicamos para decir que este señor ha mostrado un interés indebido a favor de un tercero? Viene a ser la teoría de la infracción del deber. No aplicamos la teoría del dominio del hecho, aplicamos la teoría de la infracción del deber. Como lo repito, este delito es el delito más propuesto por la Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional en los contratos o operaciones que realiza el Estado. La otra jurisprudencia es la Casación 23-2016. En este caso, este es el caso de Ayacucho, que les he mencionado. ¿Y qué señala la Corte Suprema? En este caso, señala que los defectos administrativos dentro de un proceso de contratación en situación de emergencia, por sí solos, no resultan suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los intervinientes. Señala entonces la Corte Suprema que los defectos administrativos no bastan para señalar que hubo negociación incompatible. En este caso en concreto, la Suprema pues lo ha absuelto a un gobernador de Ayacucho, que el doctor Nakazaki lo defendió, pero que en primera instancia lo condenaron, luego en sala lo anularon y nuevamente lo condenaron y llegó a la Corte Suprema. Y es importante esto invocar en las investigaciones en los delitos de negociación incompatible, porque de cierto modo la Fiscalía considera que cualquier defecto administrativo podría ser el delito de negociación incompatible. El otro tema es la Casación 67-2017. Aquí evidencia y señala claramente la Corte Suprema que este delito no se comete de manera omisiva, sino omisiva. Dice, es un tipo subsidiario de peligro, no cabe la modalidad omisiva respecto al elemento normativo interesarse directamente, por cuanto en el caso concreto significaría reprimir penalmente la conducta del imputado por el solo incumplimiento de la norma de carácter administrativo. Entonces, cuando nosotros veamos en una acusación fiscal, un fiscal diga, después de su... ¿Dónde vamos a revisar? ¿En las circunstancias antecedentes, precedentes o concomitantes? Esta palabrita, ¿en qué parte de la acusación tenemos que identificar? En las circunstancias precedentes. Las circunstancias cuando nosotros realicemos una defensa en cualquier delito, la columna vertebral viene a ser la acusación fiscal. A ese estadio ya no se puede mover el tema fáctico. Y si ya no se puede mover el tema fáctico y existe una calificación jurídica, tenemos que ubicar esto. Si el fiscal está diciendo, los miembros del proceso de elección omitieron realizar la calificación o la verificación del documento A, B, C, ¿es correcto eso? No. Entonces, si no es correcto, nosotros ¿qué podemos hacer como abogados? ¿O qué deberíamos hacer en esa etapa de control de acusación? O cuando nos corre traslado durante los 10 días. ¿Observar? ¿O podemos objetar? Sería la forma más idónea para nuestro defendido decir voy a objetar porque devuélveselo para que nuevamente lo corrija, doctor. O podemos decir que esa conducta es atípica. Porque tenemos la oportunidad, amigos, de ganar con los aspectos procesales los casos. No todo es juicio oral, ¿eh? No todo es juicio oral.
Si el fiscal dice ha omitido, y eso es su calificación principal, nosotros tendremos que plantear qué cosa. Sobreseimiento por acriticia la conducta. ¿Y va a prosperar o no? Va a prosperar. ¿Por qué? Habría que usar, entre otros, estos criterios jurisprudenciales que la Corte Suprema ha establecido. Donde dice, el delito de negociación incompatible no se comete de manera omisiva, sino comisiva. Tampoco pueden decir por culpa ha cometido, sino esto es acción dolosa. El otro tema es el recurso de nulidad 661-2009, en este caso un poquito más antiguo. También hace mención a qué, en el fundamento tercero. Aquí no se protege el patrimonio del Estado, como en el delito de colusión. Aquí lo que se protege es ¿qué cosa? La lealtad institucional y la probidad funcional. O sea, recuerden, aquí no hay necesidad de que exista, ¿qué cosa? Un desbalance patrimonial. Aquí lo que se sanciona es a este funcionario o servidor público que quebranta la lealtad institucional y la probidad funcional. ¿Qué quiere decir? El funcionario o servidor público debió haber actuado correctamente, sin embargo ha mostrado un interés indebido para favorecer, en este caso, a un tercero. Por eso se sanciona este delito de negociación incompatible. ¿Y dónde? Aquí está. Negociación y representación pública. En este caso, los servidores públicos intervienen directo o indirectamente en cualquier contrato u operación por razón de su cargo. O sea, no basta ser funcionario o servidor público, sino que este funcionario o servidor público tiene que participar en el ejercicio de la función pública que desempeña en un contrato de operación. Y dentro de este cargo que ejerce el contrato u operación, debe mostrar un interés indebido. ¿Qué quiere decir? Tiene que pasar A, B, C. En el momento C tendrá que darse el interés indebido. Entonces, señores, esta jurisprudencia también señala, y claramente dice, no existe una actuación omisiva que pueda corresponder con el elemento de la transgresión de la legalidad del ejercicio funcional exigido en el tipo penal aludido. No se comete el delito de negociación incompatible de una manera omisiva. Entonces, si el fiscal nos dice, un fiscal que también recién va agarrando experiencia en el delito de negociación incompatible, si en su fáctico señala, ha omitido verificar los documentos A, B, C, y sin embargo ha otorgado la buena pro, nosotros plantearemos un pedido de sobreseimiento, ¿cierto? Y en el peor de los casos, porque acá los juzgados de investigación preparatoria son como mandan todo a juicio oral. Si mandaran todo a juicio oral, ¿cómo actuaríamos nosotros en etapa de juicio oral? Si sabemos que este caso, así como lo estamos analizando, debería finalizar con una sentencia absolutoria. ¿Cómo podríamos argumentar en juicio oral si el fiscal ha propuesto omisión, ha omitido los miembros del proceso de elección en calificar esto porque no cumplían, sin embargo le han dado un puntaje y ganó la buena? ¿Podríamos plantear una excepción o algo a nivel del juicio oral, al inicio del juicio oral? ¿Podemos hacerlo o no? ¿O tendríamos que esperar todo el debate probatorio para decir, señor juez, aquí lo fáctico es omisión y no es comisión? ¿Cómo nosotros defenderíamos a nuestro cliente si sabemos que esto ha pasado? Digamos otro colega que no sabe corrupción, fue a la audiencia, no hizo ninguna observación, esto pasó a juicio, y a usted lo contratan en juicio oral. Y usted verifica, bueno, oye, en algún seminario me dijo que era cognitivo, no omitivo. ¿Se puede plantear algún medio técnico de defensa a nivel de juicio oral? ¿O esperaríamos que se dé el debate probatorio para decir, señor juez, después de todo lo que han visto, esto es atípico? El otro tema que quiero compartirles, este delito es rentable en la defensa privada. Es rentable. Así que hay que prepararnos para estos delitos. Y este delito son los delitos de cuello blanco que señalan. O sea, no es un delito cualquiera. Para eso hay que conocer cuándo se materializa este delito
y cómo defender en este delito. Entonces, este delito no se comete de manera omisiva, sino comisiva de acción. La otra jurisprudencia es el recurso de nulidad 982-2009 Tacna. Este es un caso, bueno, no voy a decir contra quién se siguió porque ha sido una ex autoridad, pero lo más importante aquí es esto. Dice, no se acreditó una actitud dolosa, conciencia y voluntad de parte de los indicados, listo, ya, realizando en la que se otorgó la buena prueba a la empresa proveedora para que repotencie una máquina chancadora trituradora secundaria de propiedad de la indicada entidad, sobre todo si no se advierte que en la ejecución de esa decisión administrativa se ocasiona un perjuicio de contenido económico al patrimonio de la indicada municipalidad. Si bien allí existió algunas omisiones en su tramitación conforme a los procedimientos técnicos contemplados en el reglamento de contratación y gestión del Estado, ella en modo alguno puede constituir una infracción del deber configurativo del delito imputado. ¿Cuál es la frase que nos importa acá? Procedimientos. Les estoy diciendo que acá la omisión de temas administrativos no basta para señalar que hay negociación incompatible. Entonces, esta jurisprudencia también es importante invocar cuando nosotros vamos a defender a los funcionarios servidores públicos que sean involucrados en el delito de negociación incompatible. Este tema que hemos hablado lo he puesto aquí. Esto creo que va a ser más importante recordarlo. Es todo el resumen. Resumiendo entonces de manera para poder concluir. Primero, para establecer quién es funcionario o servidor público hay que recurrir al 425 del Código Penal. Ya no voy a hacer mención quiénes son esos funcionarios servidores públicos. Segundo, actualmente este delito de negociación incompatible en el ranking de los delitos contra la administración pública viene a ser el segundo puesto. Tercero, el delito de negociación incompatible actualmente tiene pena efectiva. ¿Cuál es la norma, señor abogado? El artículo 57 del Código Penal, tercer párrafo. Cuarto, a nivel constitucional hay una modificación de que la prescripción de la acción penal se duplica tanto para funcionarios como para particulares. Quinto, el elemento trascendental en este delito es el elemento interesarse. Entonces, señalado esto, podemos decir, ¿cuáles son las diferencias, en todo caso, entre el delito de negociación incompatible y colusión? En este pequeño cuadro está la respuesta. En ambos procesos hablamos de contratación del Estado, hablamos de procesos de selección, hablamos de actos preparatorios, actos de ejecución. La diferencia es que en el delito de colusión sí tiene que haber, de cierto modo, ese acuerdo subrepticio que viene a ser entre el proveedor y el funcionario servidor público que participa en un proceso de selección. Y además de eso, en la colusión agravada tiene que haber, ¿qué cosa? Un daño económico, concreto. Ahora, en el delito de negociación incompatible, la palabra clave para diferenciar con colusión es interesarse. En algunas acusaciones fiscales he visto que el fiscal narra colusión y habla de interesarse. Y en algunas acusaciones fiscales, como les he mencionado, también el fiscal lleva como tipo penal principal el delito de colusión y alternativamente negociación incompatible. En el delito de negociación incompatible, ¿es necesaria una pericia contable para establecer un perjuicio? No. En el delito de colusión, ¿es necesario tener una pericia contable para establecer el daño? Sí. ¿Para cuál de los dos? ¿Para el básico o para el agravado? Para el agravado. Entonces, retomando esto. Esta es una diapositiva que lo resume todo lo que hemos hablado. Negociación incompatible. Artículo 399 del Código Penal. ¿Quiénes son las personas que pueden cometer? Como autores, solamente funcionarios o servidores públicos. Para establecer funcionario o servidor público, 425 del Código Penal. 2. ¿En qué
consiste la conducta? La conducta consiste en interesarse mediante actos directamente, indirectamente o mediante actos simulados. ¿Cuáles son esos presupuestos? Ya les he mencionado, no basta ser funcionario o servidor público. Funcionario o servidor público, 1. 2. Funcionario o servidor público que en el ejercicio del cargo participe en un proceso de contratación u otra operación. No basta eso, que en ese proceso de contratación u operación muestre un interés indebido para que pueda materializarse este delito de negociación incompatible. Y el interés puede ser, en este caso, a favor de un tercero, incluso puede ser a favor de la propia administración pública. ¿Quiénes pueden ser entonces los sujetos activos? Aquí está. Funcionario y servidor público. Amigos, no se olviden, en el tema del derecho penal es preciso la norma al señalar quién es funcionario o servidor público. Puede haber otras definiciones en el ámbito civil, en el ámbito administrativo, pero netamente en el ámbito penal tienen que recurrir al 425. En cuanto al bien jurídico protegido, aquí está, los deberes de lealtad y probidad de este funcionario o servidor público, que en el ejercicio de la función pública participa en este proceso de contratación u operaciones. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El Estado. Entonces, después de este seminario no creo que alguien que trabaja en una municipalidad quiera constituirse como actor civil. Porque yo también he visto de que hay procuradurías municipales que presentan su escrito, quiero constituirme en actor civil. El único que se va a constituir en actor civil, ¿quién es? La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. ¿Y saben cómo se distribuye al final, si ganara el fiscal ese caso, ese tema de la reparación civil? ¿Saben o no lo saben? Digamos, yo soy el procurador de la Municipalidad de Tacna, ya, ese delito de negociación incompatible se juzgó y lo sentenciaron, quedó firme y hay una reparación civil. Yo soy el directamente agraviado. ¿Cómo pido mi reparación civil? ¿Puedo pedir o no? ¿Saben? ¿Cómo se distribuye la reparación civil en estos delitos de corrupción de funcionarios? ¿Saben? O voy al día del fallo y le digo, señor juez, yo soy el agraviado y un porcentaje para mí y un porcentaje para la Procuraduría. No. En este caso, el trámite hay que hacerlo ante el Ministerio de Justicia. Y hay un porcentaje que tiene que volver directamente a la entidad agraviada. Entonces el procurador no es que va al juez diciendo, quiero que me partas la torta de este modo. La reparación civil va a ser una sola, donde luego internamente va a distribuirse a través del Ministerio de Justicia. Entonces, señores, finalmente, este delito de negociación incompatible se comete de manera dolosa. Hablamos de esto, de negociación incompatible, y para mí, este delito debería tener mayor importancia en todas las instituciones públicas. Porque no solamente el que está en logística puede verse involucrado, no solamente el gerente, no solamente el titular de la entidad puede verse involucrado, sino también un particular que sin conocer puede verse involucrado y luego procesado y finalmente podría tener una sentencia condenatoria. La consecuencia, señores, es grave para los funcionarios o servidores públicos. Repito, hay prohibición normativa, artículo 57 del Código Penal, que señala claramente la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos, entre ellos el 399, que quiere decir delito de negociación incompatible. Bueno, ahora sí, por favor, quisiera escuchar sus dudas, sus preguntas, para poder absolverlos. ¿Alguien quiere que aclaremos algún tema? ¿O ha quedado claro? También quiero precisar lo siguiente. Si bien el seminario de hoy fue establecido para dos delitos, negociación incompatible y tráfico de influencias,
En esta oportunidad solamente voy a tocar negociación incompatible porque debo retirarme a una clase que tengo de gestión pública en la universidad. Entonces, el delito de negociación incompatible lo vamos a desarrollar en otra fecha. Entonces, señalado esto, me gustaría que me digan, y que por lo menos alguien me diga, ¿hay algo que no se ha entendido en el análisis de este tipo penal de negociación incompatible? ¿Alguien? Sí, dígame. En primer lugar, señor presidente, la pregunta es, no quedó claro sobre, en este caso, en el juicio oral, ¿se podría plantear algunos defensas técnicas como acción de improcedencia o no? Ya, mira, en la práctica me ha pasado esto, y me lo ha dicho un juez en Puno. Dice, normativamente debe plantearse en la etapa intermedia, pero sí se podría, pues me ha dicho, sí se podría plantear un medio técnico de defensa a nivel de inicio de juicio oral. Cuando el hecho es evidente que es atípico. Porque me dijo, ¿para qué vamos a debatir si esto no tiene trascendencia penal? Claro, otra cosa, señores, el fáctico no va a poder ser modificado después de la acusación. O sea, eso queda allí. Lo único que va a ser modificado, ¿qué es? La calificación jurídica. Si en el fáctico me dice el fiscal ha omitido, luego voy a decir, me equivoqué, pues. Ha realizado, no sé, X acción. ¿Eso es correcto o no? Lo único que podría decir el fiscal en juicio oral es calificar. Doctor, esto no es colusión, esto es negociación incompatible. Y bajo ese margen nosotros tendríamos que accionar. Les he dicho, en el ranking de corrupción, este es el segundo delito más común en todas las fiscalías anticorrupción. Y tiene pena efectiva. Entonces, si tiene pena efectiva, el funcionario y servidor público siempre va a buscar, ¿qué cosa? Cualquier defecto, en este caso la defensa, para buscar una absolución. Este delito, señores, no les miento. Aquí en Anticorrupción, además, háganle una encuesta. ¿Cuántos casos existen por negociación incompatible? Y háganle una pregunta al fiscal. Doctor, ¿cuántos casos ganó desde el año, pongamos, desde el año 2010 ahora por colusión? Les va a decir 2 o 1, o nada. Tienen miedo los fiscales irse a juicio oral por el delito de colusión. ¿Por qué? Porque colusión se da de manera subrepticia. Colusión se da, digamos, el proveedor y el funcionario no se van a reunir en la oficina del funcionario, se van a otro lugar, en lugares donde no va a tener acceso a otras personas. Van a llegar a un acuerdo y simplemente el otro va a accionar. En cambio, y esa prueba es difícil, porque tendrías que sacar levantamiento de secreto bancario, tendrías que sacar levantamiento de las comunicaciones, de correos electrónicos, tal vez son amigos, parientes, tal vez el depósito se hizo a una cuenta de un familiar, no sé, o de terceros. Y eso va a ser difícil para la fiscalía en cuanto a la probanza. Pero este delito no, este delito es más fácil. Este delito simplemente necesita probar a través de documentos. Yo como fiscal probaré. El área usuaria requirió esto, con estas especificaciones. Sin embargo, los miembros del comité cambiaron, por ejemplo, las especificaciones del área usuaria y otorgaron la buena pro a favor de este tercero. Ahí está el interés. Bueno, si no hay otra duda, o sí, doctor. Bueno, gracias también por su exposición. Hay una entidad donde el jefe personal, el administrador, el contador, el tesorero han pagado una deuda a favor de sus propios compañeros de trabajo, ¿no? Había una deuda a favor de sus compañeros de trabajo ya reconocido por resolución, ¿no? Entonces, el problema es que hay personas que dicen de que no debía pagarse a ellos todavía, sino a nosotros, ¿no? Por prioridad, ¿no? Una prioridad legal que le corresponde a los reclamantes y no a los que trabajan en la entidad. Entonces, a todos los que han hecho posible ese pago a favor de los compañeros, están con delitos de negociación incompatible. Yo no creo que cabe estos hechos dentro del tipo, porque usted ha hablado de contratos y otras operaciones, pero en este caso no hay ningún contrato ni operación que pueda
encuadrarse en lo que se ha expuesto hoy día. Claro, correcto. Ahí, ¿sabe qué es? Desde mi punto de vista es un tema de peculado. Peculado por apropiación a favor de otros. Supongo que el titular de la entidad dispuso con una resolución que se pague primero a X personas y luego a otro grupo de personas. El peculado por apropiación dice que basta la disponibilidad jurídica para que se materialice el delito de peculado por apropiación. ¿Qué quiere decir? Que el que firma la resolución tal vez no se llevó ni un sol. El que se llevó el dinero, 5 soles, 10 soles, 1000 soles, el tercero, digamos, funcionario o un particular. Ese delito está materializado. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que comentas, doctor, no sería negociación incompatible, sino el delito de peculado. Si fuera así, ¿qué hacemos como abogados? ¿Qué hacemos? Usemos las armas. Las únicas armas que tenemos como abogados es la ley. ¿Qué hacemos? Improcedencia de acción. Conducta atípica. Muerto el caso. Pero después van por el peculado. Claro, por eso le digo, si han formalizado investigación preparatoria, digamos, ahorita en preliminar no, pues, usted espere como el león. Fiscal dice, negociación, bueno, no pasa. Formalizado investigación preparatoria. Formaliza investigación preparatoria, tú te vas a quedar esperando que vaya acusación. No, pues. El fáctico es esto, a menos que el fiscal recalifique el tipo y cambie por peculado. Ahí sí. El otro tema, amigos, es que por la experiencia les digo, en corrupción de funcionarios, normalmente el fiscal abre investigación contra los que resultan responsables. ¿Por qué? Porque no sabe de dónde agarrar la información. Dice, primero vienes como testigo, me hablas, me dices dónde está la información, cuál es el procedimiento, con quiénes está, porque eres testigo y como testigo tienes la obligación de dar la información, pero como imputado no, pues. Entonces, recomendación, en delitos contra la administración pública, si usted defiende a alguien y va a decir, doctor, me ha llamado para declarar, ¿como testigo o como imputado? Primero, si es como testigo, usted primero tendrá que analizar el hecho. ¿Por qué? Porque luego, una vez que has dado la versión, tu situación jurídica puede cambiar de testigo a imputado. Y si es imputado, ¿cuál es la recomendación? Primero que guarde silencio, que todos los testigos vengan, hablen, y si quieres, hablas. 2. Si hablas en la preliminar o en la preparatoria como imputado, en juicio oral se podría leer tu declaración previa. Entonces, amigos, en corrupción es un poquito especial este tema. O sea, si vamos a patrocinar a los funcionarios y servidores públicos, estamos viendo que el margen entre la libertad y la pena efectiva hoy en día es muy corta. Estoy diciendo, este artículo 57 del Código Penal, en el tercer párrafo señala que es pena efectiva para el funcionario y servidor público a partir del 2017. No hay otro. Bueno, ¿hay alguna duda aparte del doctor? Ya les he dicho que estas diapositivas se quedan con ustedes. El resumen de esta ponencia viene a ser esta única diapositiva con la que pueden repasar, pueden, incluso cuando van a hacer defensa, pueden usarlo. Bueno, si no hay ninguna otra duda, agradezco la invitación que se me hizo por parte del Colegio de Abogados, y sobre todo al doctor Sosa y a la Junta Directiva, y muchas gracias. El ilustre Colegio de Abogados agradece la participación del doctor Henry Coronado Salazar con su brillante exposición sobre temas de corrupción. A la vez le invitamos al magíster Jorge Luis Sosa Quispe para subir al escenario como al ponente. Los tickets que les estábamos entregando es para sortear unos polos institucionales que lo vamos a sortear al final. Creo que me faltaba alcanzarle el ticket al doctor. Y al final nos tomamos una foto grupal que es por el sorteo. Siendo aproximadamente las 19:35, el señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna otorga el presente reconocimiento al abogado Henry Coronado Salazar,
por su valiosa participación como ponente en el seminario de actualización denominado Corrupción de Funcionarios, Negociación Incompatible y Tráfico de Influencias, realizado en nuestro auditorio en la ciudad de Tacna el día 23 de agosto, en el marco del Plan de Actividades Académicas del año 2019. Tacna, 23 de agosto del 2019, firma el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, quien a la vez hará la entrega del reconocimiento por su participación al doctor Henry. Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy hemos contado con la participación brillante del doctor Henry Coronado Salazar, un colega de quien me consta la constante capacitación que siempre viene teniendo, ¿no? No solamente a nivel de maestrías, diplomados, siempre lo vemos capacitándose y lo felicito por ello. Para nosotros es un honor el día de hoy haber tenido o haber contado con su presencia. Todos los viernes, ¿no? Tenemos capacitaciones. Creo que les estamos dando las herramientas necesarias para que podamos afrontar los procesos, tanto en el ámbito penal, civil, comercial. Y por eso, por la brillante participación, el día de hoy queremos, como Colegio de Abogados, reconocer la brillante participación que ha tenido el doctor Henry Coronado Salazar. Muy agradecido, doctor. Y a ver si es que nos ayuda el doctor para ver quién es el agraciado con un polo institucional. Pero antes de iniciar el sorteo, de igual manera, doctor, haré presente los obsequios al doctor. Muchas gracias, doctor Sosa. Para mí es un placer estar en este Colegio de Abogados de Tacna y sobre todo compartir algunos conocimientos que tengo en este tema de corrupción. Siempre voy a estar dispuesto para los colegas y para el público de poder absolver algunas dudas, no solamente en este ambiente, sino en la práctica, en el litigio. Porque de cierto modo los conocimientos, si no se transmiten, no tendrían sentido por qué estar quedados en el conocimiento de uno solo. Yo estoy muy agradecido por ello y también a ustedes les agradezco por haber venido a este seminario y espero pues que no sea la última, sino que podamos seguir conversando sobre estos temas y tal vez otros temas de derecho penal. Muchas gracias, doctor. Acto seguido continuaremos con el sorteo del polo institucional, por lo cual la doctora Ivana, si nos puede ayudar con el... Mano bien. La persona que se hizo acreedor del polo institucional